Bueno, muy bien, queridos amigos, aquí estamos con Fernando Casanova, después de bastante tiempo que con muchos intentos de querer conectarlo. Fernando, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, padre. Yo soy el que le tengo que agradecer. Muchas gracias por la oportunidad y por su paciencia. No, no, al contrario, hemos tenido algunos problemas técnicos de Sí, todo tipo, pero bueno. Bien, hace tiempo que yo quería entrevistar a Fernando Casanova, es un gusto y es un honor también para mí, porque he seguido sus clases, sus programas. Y bueno, por las dudas para los más jóvenes, quizás que no lo conozcan, Fernando Casanova es teólogo, es conferencista, es presentador de televisión, ha sido profesor en el Colegio Bíblico Pentecostal de Puerto Rico, es puertorriqueño, ujú, también profesor de la Escuela Graduada Nacional de Consejería Pastoral, ujú, ha cursado el doctorado en Historia, igual que yo, en el año 99, pero él en la Universidad de Sevilla, en España, ujú. y es doctor en teología, ni más ni menos. Ha sido también profesor de una universidad que yo he frecuentado cuando estudié en Roma, que es la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, la de los dominicos, ¿no? Allá en Roma, Ujú, y ha ujú. ejercido el decanato de El la Facultad de Angelicum. Teología del Angelicum, famoso Angelicum, exacto. Y bueno, hasta el Sí. 2002 fue pastor pentecostal, hasta el 2003 que se convirtió al catolicismo, y a partir de allí ha tenido una, entre comillas, una carrera, más que una carrera, un ministerio, un apostolado, especialmente en la cadena católica EWTN, y todavía trabaja allí, se dedica, cuando el tiempo se lo permite, aparte que es papá de familia, ¿no?, a realizar charlas, Ujú. conferencias, especialmente en el campo de la apologética. Bueno, Fernando, gracias de vuelta. Eh, para aquellos que quizás no te conocían, ¿cómo fue la conversión? Porque siempre es interesante esto, aunque sea cansador para ti seguramente, pero ¿cómo fue esta conversión del mundo protestante al catolicismo? ¿Cómo, y sobre todo, cómo enfrentaste ese temor al rechazo familiar, de la congregación, de los amigos? Porque siempre es muy complejo esta situación, ¿no? Sí, esa parte fue muy difícil porque ya tenía que ver con el aspecto personal. Mm, Y ya se iban resolviendo los dilemas teológicos, ya uno sabía que tenía que actuar de acuerdo a la conciencia, pero el asunto es que yo iba descubriendo la plenitud de la fe cristiana en la Iglesia Católica, pero realmente los católicos no entraban en escena. O sea, todo esto fue, entiendo yo, la providencia divina, la Santa Biblia y yo. O sea, y mis estudios, pues, y el encuentro con mi conciencia. Yo recuerdo, perdone que sea tan franco, pero es que yo tengo que decir la verdad. sí. Yo recuerdo que cuando busqué apoyo o cuando busqué que me ilustraran al respecto, pues no lo encontré. Yo recuerdo incluso yo entiendo también que fue mi culpa, porque bueno, no sé si es mi culpa, yo busqué a un sacerdote y me llamó la atención porque había estudiado mucho, tenía sus grados, etcétera. Y yo dije, bueno, este hombre sabe mucho, este hombre me debe asesorar. Y él me desalentó, él me desalentó, él me dijo que yo no tenía que hacerme católico, que yo le servía al Señor de igual manera allá como acá, me dijo que era lo mismo, me dijo incluso que tuviera cuidado porque mis hijos habían sido criados en ese ambiente religioso del pentecostalismo tan vibrante, que cómo los iba a sacar de ahí, que cuando se enterara mi esposa, etcétera. O sea, fue realmente difícil, pero algo me ayudó y es mi cultura. O sea, yo soy puertorriqueño, como digo, sangre caliente y digo las cosas de frente. Y al final le dije, padre, muchas gracias. Usted me acaba de convencer de hacerme católico. Y él me dijo, ¿quién yo? Y yo, sí, padre, usted. Y él me dijo, pero ¿y por qué? Y yo le dije, se me quedó en la mente, le dije, hombre, padre, sentido común, deducción lógica. Si esta iglesia ha perseverado 2000 años, a pesar de personas que testifican de ella como usted, esta tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Es O sea, parecido a lo que, es parecido a lo que una vez le dijo el cardenal Consalvi, me estoy acordando a Napoleón, ¿no? Napoleón quería destruir la iglesia y este ah, cardenal italiano se sí, reía. Entonces le dice, escúcheme, si nosotros ni siquiera los curas podemos destruirla en sí, 2000 años, seguro, imagínense. va a destruir Napoleón. Yo recuerdo también que el hombre me arguyó el Concilio Vaticano II, el cual había leído.
completamente. Y decía, pero ¿y qué es lo que está citando? Que luego como católico me he dado cuenta de que citan mucho al Vaticano II, pero no lo han leído, no saben, no saben de lo que está hablando. ¿No? Es una cosa increíble. Es lo que decía el Papa Benedicto, con el tema del Vaticano II uno puede hacer una especie de acordeón que no sabe cuándo termina, digamos, ¿no? Con eso del espíritu, el espíritu del concilio, el espíritu. Exactamente. Bueno, me alegro que a pesar de los curas, de nosotros los curas, se han hecho católicos, gracias a Dios. Bendito sea Dios. No, pero sí, es verdad. De algunos. Los hay muy buenos. Sí, ciertamente que sí. ¿Y cuáles fueron las trabas teológicas, Fernando? ¿Qué aspectos fueron los que más fuertemente te aferraban al mundo protestante y cuáles dijiste, no, esto realmente debe ser así y debe ser la Iglesia Católica, no hay otra? Bueno, el mundo protestante porque yo me crié ahí, o sea, yo me crié, desde que tengo uso de razón, me concibo como fiel, feligrés y militante de nuestras iglesias pentecostales, específicamente de la denominación en la cual me crié. Yo recuerdo que de las asambleas de iglesias cristianas me pasé a lo que se llama la Iglesia de Dios. Y entonces fue muy acertado en el sentido de que la Iglesia de Dios era una de las pocas iglesias pentecostales que creía que el clero, sus ministros debían prepararse, ¿no? Teológica y ministerialmente. Y eso me sirvió porque entonces me ayudó para que pudiera comenzar a estudiar, ¿no? Y desarrollándome en ese campo. Yo creo que fue cuando recién iniciaba como un ministro joven. Yo recuerdo que una de las primeras tareas pastorales de las que participé fue la capellanía. La capellanía es un ministerio pastoral, como usted sabe, un ministerio pastoral que se lleva a cabo fuera del contexto de la parroquia, ¿no? Entonces, ahí fue que yo como que me preocupé, porque cuando, por ejemplo, yo predicaba en la congregación a la cual yo pertenecía o en la congregación a la cual ya yo servía, pues era relativamente fácil, ¿no? Porque estábamos todos pues integrados y de acuerdo con lo que era nuestro cuerpo de doctrina. Pero en el hospital, cuando trabajaba allí me encontré en otro contexto. Allí me encontré con otros ministros y con otros fieles de otras iglesias que se basaban en la misma Biblia que yo, decían estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que yo, sin embargo estábamos irremediablemente divididos. O sea, a mí no me podían venir con que no estamos de acuerdo en lo medular, porque habían asuntos medulares de fe cristiana y de práctica cristiana y del culto de la liturgia que nos mantenían tan divididos que ni siquiera podíamos celebrar el mismo culto juntos. Wow. O sea, ni siquiera, o sea, entonces, caramba, el asunto del bautismo, no me diga usted que eso no es un asunto medular. Claro, o sea, el sacramento totalmente. De iniciación cristiana. O iba un pastor presbiteriano a permitir que un arminiano como yo, o pentecostal arminiano como yo, le predicara un domingo en su culto principal. O sea, y eso me ayudó mucho el estudio, porque el estudio me ayudó a reconocer cuando había un problema realmente. O sea, que no podía despachar con una superficialidad diciendo, no, nos llevamos en lo fundamental y en lo básico. Eso no era así. Entonces, o sea, el asunto de la unidad, ese fue el primer asunto, el asunto de la unidad. Entonces, ahí yo fui descubriendo poco a poco, y sin preverlo, sin buscarlo ni preverlo, fui descubriendo la primera nota distintiva de la iglesia que Cristo fundó. O sea, y por ahí la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. O sea, Cristo, no sé si debo decir esto, pero una de las cosas que me ayudó mi formación como pentecostal
fue a creer en la historicidad del Evangelio. Entonces, yo creía, como creemos los católicos de verdad, Sí, como deberíamos que creer. la intención, exacto, que la intención de Jesucristo fue fundar y establecer una sola y única iglesia. Tanto así que cuando repasamos las cartas pastorales que llamamos católicas, las cartas católicas, vemos, por ejemplo, en San Pablo, pero también en las católicas, vemos, por ejemplo, la lucha, el interés que tenían los apóstoles por preservar la unidad del cuerpo de Cristo y la integridad de la doctrina santa y pura de nuestro Señor. O sea, eso era importante para los primeros. Para los primeros cristianos. Mateo 16, 18, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti daré las llaves de los reinos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Juan, ahora me vienen los textos a la mente, Juan 10, 16, es por ahí para... Sí. ¿Cómo te llevaste con los típicos catejons, digamos, de un protestante, como pueden ser la Virgen Santísima o las imágenes? ¿Eran estos realmente como escollos para poder...? No, al principio sí, porque era parte de la estrategia que hacíamos, me parece a mí, que con rectitud de intención, ¿no? Para ganar a las personas que no eran de nuestra denominación o que no eran protestantes o evangélicos. Pero ya cuando uno ha estudiado mucho, sabe que una cosa es, pues, la percepción de la gente, o lo que se imagina la gente, y otro es el dato objetivo. Cuando uno es intelectualmente honesto, uno se fija del dato objetivo. Entonces, si uno está leyendo o estudiando del catolicismo, pues fácilmente uno descubre cuál es el sentido correcto de esas cosas. O sea, que realmente no es realmente difícil. Ni mucho. O sea que te has podido encontrar con alguien que no sea intelectualmente honesto para decir, bueno, la verdad que yo veo esta realidad, pero no me conviene cambiar, digamos, ¿no? Santo Tomás tiene una frase muy famosa en la Suma que dice: intelligo quia volo, entiendo porque quiero. Si yo no quiero entender algo, o sea, ¿te ha pasado alguna vez que hay gente que no quería pensar? Sí, ha pasado. Sí, ha pasado en diálogo. Lo que pasa es que como yo no estoy metido en ese corazón, yo no sé realmente la razón de por qué se obstina. Sí, no sé la razón de por qué se obstina, ni mucho menos. Yo lo que sé es que le presento el dato, tienen que reconocer que el dato es correcto y se aferran a la opinión inicial. O sea, no hay honestidad intelectual. Entiendo. Y cuando entraste ya a la iglesia, recordando la segunda carta de Timoteo, ¿no? Toda escritura es inspirada para arguir, enseñar, corregir. ¿No te pareció o no viste, por lo menos, es que no en la iglesia católica no le damos, o al parecer, mucha importancia a las Sagradas Escrituras puntualmente? Yo eso realmente no acabo de entenderlo, porque es que, nosotros sabemos la clave cristológica como hilo conductor para entender la Escritura, y tenemos la teología dogmática correcta para trazar de forma responsable el contenido bíblico. O sea, no sé, yo me imagino que no es miedo, pero no sé realmente lo que sucede. O sea, la Escritura es una oportunidad tan bonita que tienen ustedes. O sea, de hacer estas predicaciones que se dicen expositivas, ¿no? Donde uno puede ir sobre el texto y juntar elementos de la primera lectura con la segunda lectura, con el Evangelio y el fondo doctrinal de todo eso, ¿no? Iluminado por por el momento litúrgico. O sea, es una riqueza maravillosa. Es una oportunidad muy bonita que tienen ustedes para hacer una muy buena predicación. Y aparte que, a ver, quizás, yo al haberme dedicado un poco a la historia, cuando fue el Concilio de Trento, ¿no? Se pensaba, por el momento histórico que estaba viviendo, justamente luchar la época de la Contrarreforma contra esto de la libre interpretación. Quizás al principio, después del Concilio de Trento,
se planteaba que, bueno, leer solo la escritura sin la interpretación de la iglesia podía llegar a ser arriesgado o peligroso, por decirlo de algún modo. Quizás quedó ese espíritu un poco dentro de la iglesia, al punto tal de que, bueno, sabemos que son dos las fuentes de la revelación. Primero, Sí, en primer lugar, seguro, la sagrada tradición oral, primero es el seguro. verbo oral, y después la Sagrada Escritura. Pero quizás nos quedó un poco de eso. No solamente en cuanto a leerlo, sino también en cuanto a predicarlo. Yo te veo a vos. Los veo a otros pastores, hoy por hoy ya protestantes o conversos al catolicismo, y les veo como decimos aquí en Argentina, una garra, una fuerza cuando predican, que muchas veces en algún cura católico o en un católico simplemente no tenemos. No solamente al momento de citar la Escritura, sino en la vehemencia, en el convencimiento puntual de que estoy diciendo la verdad, o sea. Seguro, pero si es que sí, o sea, si alguien puede estar seguro de cómo debe ser su predicación, o si está predicando bien, o cómo debe predicar bien, son ustedes los curas católicos. Y es importante que los curas se metan en esto, porque ustedes predican con autoridad eclesiástica. Yo no, yo soy seglar. Y ustedes predican, en el contexto de la Sagrada Eucaristía. O sea, tienen una oportunidad de lujo, padres, una oportunidad de lujo realmente. Le estaba hablando de aquella primera nota, perdone que haga el paréntesis, de aquella primera nota que iba descubriendo, para estar claro. Le había dicho también que por ahí descubrí las otras 3 notas, sobre todo la cuarta, en la que enfaticé en la apostolicidad de la iglesia como criterio de autoridad establecido por el Señor para que nadie se confunda. Eso fue otra cosa que me llamó la atención. Y para cerrar el paréntesis, lo que me arrebató realmente en el último trayecto de mi proceso de conversión fue la Eucaristía. Eso para atender la primera pregunta que usted me hizo, o la segunda. O sea, un paso fundamental fue no la devoción, sino la veracidad de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento, concretamente. Sí, pero después me he dado cuenta de que, o sea, cuando, ok, voy a comenzar. En Estados Unidos son tantos los pastores y teólogos protestantes que han ingresado a la Iglesia Católica o que están considerando a la Iglesia Católica para ingresar a ella, que han tenido que fundar un grupo de apoyo que se llama Coming Home Network International. Creo que se traduce como la red internacional de regreso a casa, correcto. Ya son varios miles. Bueno, el asunto es, yo soy parte de ese grupo de apoyo. El asunto es que teniendo contacto con este grupo y escuchando y leyendo los testimonios de estos señores, pues me percato de que el tema de la Eucaristía fue un tema central para la mayoría de nosotros. O sea, y sobre todo el aspecto de la presencia real. Claro, el aspecto sacrificial, el aspecto sacramental, ¿no? El aspecto de memorial, todo eso también, pero sobre todo la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Eso terminó por arrebatarnos realmente. Ya frente a ese misterio, Padre, ya no queda más alternativa. Hay que postrarse, ya no hay más nada que hacer. Y ahora, el Fernando Casanova, que ya entra a la iglesia, digamos, sí, entra, porque finalmente había sido educado fuera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Cuando uno, como pasa en la vida de los conversos, que como San Pablo y otros más, bueno, que ese fuego que tiene quiere comunicarlo, ¿no? Y quiere comenzar a defender la verdadera fe y hacer lo que se llama una disciplina lamentablemente bastante olvidada hoy en la Iglesia Católica, que es la apologética, que es la defensa de la fe, ¿no? Correcto. O el sano y verdadero proselitismo. ¿Qué cosas te vienen a la cabeza cuando escuchás que algunos, incluso desde la iglesia, te dicen que la apologética es algo malo, mala palabra, que el proselitismo no hay que hacerlo? ¿Qué cosas te vienen a vos? Porque uno... yo lo que pienso es, por ejemplo, lo que pienso es, me parece a mí, en lo que yo he descubierto es un defecto de la academia en ese sentido. Yo creo que los teólogos y biblistas están todos avergonzados en sus facultades frente a los demás compañeros de ciencias positivas y de ciencias sociales también. O sea, vive en un eterno complejo. O sea,
Es como le pasó a un afamado teólogo protestante, Karl Barth. Karl Barth se dio cuenta y él tuvo que romper con el liberalismo teológico protestante, porque en la facultad pues lo inducían por el liberalismo teológico protestante, porque de esa forma la fe hablaba al hombre moderno. Y cuando él está en su parroquia, él se da cuenta, pero si el hombre moderno es esta gente, y esta gente tiene fe, o sea, esta gente tiene fe, o sea, le voy a decir que el evangelio es un cuento, le voy a decir que los milagros no existen, le voy a decir que el Señor nos mintió en el santo evangelio. Entonces, él se dio cuenta de que los compañeros de facultad se hablaban entre ellos. O sea, ellos no querían hablarle al hombre moderno, ellos querían hablarle a otros compañeros de facultad. Exactamente. O sea, y yo me pongo aquí entre usted y yo me pregunto, pero ven acá, ¿cómo es eso de que hay que adulterar el evangelio para que el evangelio hable al hombre moderno? Yo me explico, ¿acaso el hombre moderno no se debe amoldar al evangelio? O sea, no pretendo ser fundamentalista ni retrógrado ni mucha cosa, pero el evangelio es el evangelio, y hay valores eternos que no se pueden negociar, y la gente lo entiende, y la gente lo quiere, y la gente lo acepta. Pero hay algunos teólogos y biblistas que realmente yo no entiendo lo que le pasa. Viven en un eterno complejo. Bueno, hasta la teología fundamental que vino a sustituir la apologética, la han vaciado de su contenido introductorio y de defensa de la fe y de exposición de la fe. O sea, es realmente increíble, porque ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen el conocimiento. Entonces, pues, no, le han dejado algunos laicos que a lo mejor no tienen la preparación. Y, bueno. También convengamos que la preparación muchas veces es bastante paupérrima en muchos seminarios. Entonces, eso es cierto. Muchachos con buena voluntad que entran a un seminario, pero que después tienen, a ver, como yo siempre digo, una especie, lo estafan intelectualmente, porque no tienen una buena formación, ¿no? Ni filosófica, ni teológica, ni mucho menos. Pero han quitado, pero es que la materia la han quitado. Sí, no existe. A mí me pareció escuchar el testimonio de Antonio Rollo Marín cuando él testificaba lo mucho que le ayudó la apologética a él, y cómo él y sus compañeros salían, eso son palabras de él. Él y sus compañeros decían él, saltando de la alegría, porque se daban cuenta de que su fe era razonable y era histórica. O sea, aparte una actitud propia también incluso de los primeros cristianos. Ahora mismo estoy releyendo la apología de San Justino, ¿no? Los primeros padres de la iglesia. Es de las primeras cosas que hace un cristiano. Los primeros padres de la iglesia, lo primero que hacen es defender la propia fe, porque así como yo defiendo, no quiero que a mi madre la golpeen ni le hagan nada a mi familia. Entonces, es la defensa. O sea, es que es parte integral de la evangelización. Cuando uno propone el evangelio, esto es muy humano. La otra persona, aunque no lo exprese, levanta reservas y presenta cuestiones, y uno tiene que responder. Pero seguro. Es caridad cristiana, hay que responder. Pero claro, de hecho es una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, ¿no? Exactamente. Pero por eso da pena cuando te dicen que la apologética es algo malo, porque es algo ofensivo, algo como retrógrado, fascista, como uno va a estar. Uno no está imponiendo nada como sacerdote, ni como católico, ni nada. Y cuando uno proselitiza, en el buen sentido del término, pero es lo del Evangelio de San Marcos, ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, o sea. Seguro. ¿Qué más uno quiere? Bueno, y ya dentro de la iglesia, vamos a un tema un poco más, quizá más urticante, ¿no? Listo, uno ya está en la Iglesia Católica, estamos dentro de la barca, ¿no? Y por lo tanto uno goza y sufre con sus logros y con sus penas. ¿Qué pensamientos le vienen al alma a uno cuando ve ciertas actitudes de alguno que incluso estando adentro todavía, parecen, en vez de confirmarnos en la fe, confundirnos en la fe? Pienso ahora. Sí. El sínodo de la Amazonía, por ejemplo, o el sínodo ahora de los obispos alemanes, o la rehabilitación, entre comillas, de Lutero. ¿Qué cosa le viene a uno en la cabeza? Decía, ¿a dónde me metí un Titanic? ¿A dónde me metí? Nosotros, la ventaja que tenemos los conversos es que nosotros entramos a la Iglesia Católica a pesar de los católicos, y a pesar de los curas, y a pesar de los obispos,
O sea, y otra cosa que esa actitud nos ha ayudado a entender es que hay muchos signos de santidad. O sea, hay mucha gente buena. O sea, y estamos en la roca y estamos firmes. Y por eso mismo, por otro lado, sufrimos muchísimo. Y esto, mire, padre, esto yo no me lo estoy sacando de la mente. Yo he reflexionado sobre esto. Y he hablado con otros conversos. Y sufrimos mucho. Y tratamos de no ceder a la frustración. Y tratamos de no ceder a la, ¿cómo diríamos? De no ceder al deseo que tenemos de decir, de llamar la atención. Y pues lo que hacemos es recurrimos lo que podemos a la enseñanza por un lado, número dos, a animar a los buenos para que sigan, para que sigan siendo buenos, y rezar, esas tres cosas. Es lo único que podemos hacer, Sí, muchas veces. Pero duele mucho. A mí me pasa muchas veces decir, padre, ¿por qué no denuncia estas cosas que dijo tal obispo? ¿Por qué no dice algo sobre esto que el Papa dijo? Mire, yo tengo que tratar de mantener al rebaño que se mantiene, que intenta mantenerse fiel con el catecismo, todo. O sea, no me sirve a mí tampoco hay otros que están denunciando cosas graves y todo, pero, a ver, no hace falta tampoco, en primer lugar, multiplicar entes sin necesidad. Eso es una frase de Aristóteles. Pero después tampoco se puede basar nuestra vida cristiana solamente en la crítica de modo permanente, porque no se crece en la dialéctica. Eso es el marxismo. Y es que usted también conoce muy bien la historia de la Iglesia. Claro, bueno, a ver, es cierto que son tiempos distintos estos a otros, son como todo momento de historia, pero si uno estuviese viviendo en el arrianismo, y también tendremos, a ver, San Atanasio no solamente está bien, denunciaba el error, como era obispo, pero a su vez apacentaba y daba un poco de paz a la grey que tenía. Sí, sí. Bien, bueno, me alegro tener estar en la misma sintonía, porque a veces uno es criticado por esto, así capaz que te puede pasar lo mismo, como que bueno, que es cobarde, que de este tema no habla, porque este tema me pasa igual. Claro. Me pasa igual. Pero bueno, en fin. Vamos a un tema que me interesa preguntarte concretamente, que esto sí, yo la gente ya me conoce, ya sabe, yo habitualmente celebro la misa según lo que se llama la forma extraordinaria del rito romano, la llamada misa tradicional. También celebro la misa Novus Ordo, o sea, no tengo... Pero hago esta pregunta con mucha confianza y a partir de tu experiencia. Yo considero, padre Javier, que algunos movimientos católicos, por ejemplo, el movimiento carismático, tiene muchos valores, ¿no? Seguro. Pero en lo que toca quizás a la liturgia, muchas veces una liturgia bastante particular y muchas veces con excesos, digamos, sin respetar bien lo que es propiamente la liturgia católica, puede servir como una especie de disparador, ¿no? Para aquella gente que se está acercando a la fe, ¿no? Porque mueve la sensibilidad, la música, bla, ¿no? Pero creo yo, es mi opinión, que si no se va hacia una liturgia más cuidada, hacia la solemnidad, hacia el silencio, como que puede llegar a ser como fuego de paja. ¿No te parece que una liturgia entonces bien celebrada, conforme manda la Iglesia, con la belleza de sus cantos, con la sacralidad de los ritos, tiene realmente una razón de ser? Porque la belleza misma convierte. Por supuesto, porque nosotros queremos gente con una fe sólida y con una espiritualidad profunda. Creo que fue el Papa Emérito Benedicto que en una ocasión identificó los problemas o los abusos y aberraciones litúrgicas con la crisis que estamos pasando. Al principio me pareció exagerado, pero ahora me doy cuenta que no. Ahora me doy cuenta que no. Por otro lado, yo sé que la mayoría, me parece que la mayoría de liderazgo seglar, carismático, interesa profundizar su fe. Interesa formación, solidez. Por entonces aquí entran los clérigos, que son los que deben acompañar,
y deben asesorar a ese movimiento y a los líderes de ese movimiento para que solidifiquen su espiritualidad y aprendamos liturgia y el valor del culto público, ¿okay? Y que reconozcamos la preeminencia del misterio, ¿sí? Pues, y esas cosas. Yo he tenido la dicha de que nuestra parroquia aquí en Bayamón, Puerto Rico, hemos tenido unos párrocos excepcionales, buenísimos, hombres con un celo por las almas y por un amor y un cuidado a la liturgia. Y por esos pocos párrocos que yo he tenido en mi corta vida en la Iglesia Católica, me he dado cuenta y puedo testificar lo importante que es una buena liturgia. Mira. Unos sacerdotes que nos formen. Y no solamente, y voy a decir esto solamente, sí. Y no solamente es que nos den una cátedra, como quien dice, esto se reduce a lo intelectual, sino que uno perciba en ese hombre que vive la liturgia, que cree en la liturgia. Porque como he dicho en otras ocasiones, cuando un cura cree, se nota, y cuando no cree, también se nota. Totalmente. Se deja ver. Totalmente. No, bueno, por aquello de que, sí, del ex orandi, lex credendi, ¿no? Uno va mostrando en lo que cree según cómo va rezando, mucho más el culto público, el santo sacrificio de la misa, sí. ni más ni menos. Totalmente de acuerdo. Es cierto. Bien, ya católico, te ha tocado seguramente hablar con protestantes últimamente o en los últimos años, digamos. ¿Qué se le puede decir a alguien que es católico sobre una palabra absolutamente bastardeada y prostituida en nuestros tiempos, que es el ecumenismo? Ah, ok. ¿Qué es el ecumenismo? Bueno, voy a narrar esta experiencia. No quiero ser muy específico porque no quiero que sepan a qué institución me estoy refiriendo. Pero recuerdo una de las primeras experiencias que tuve enseñando en una facultad teológica católica, que me sugirieron que viera el curso de ecumenismo, a ver si me interesaba. Creo que era ecumenismo y ministerio, algo así se llamaba. Entonces, bueno, yo vi la descripción del curso, y me pareció bien, pero luego pedí los sílabos o los otros prontuarios que habían usado los profesores. No hacían nada de lo que estaba apuntado en la descripción del curso. Ellos lo que hacían era lo que se hacía ya históricamente en esa institución, era que el profesor servía de modelador, invitando a otras personas de otras confesiones para que expusieran su fe. Y los seminaristas escucharan lo que otros tenían que decir acerca de su fe. Entonces, dije, pero ven acá. Se gradúan de aquí, los ordenan de cura, se ponen a hablar de ecumenismo, no han leído Unitatis Redintegratio de San Juan Pablo II, del Concilio Vaticano II, ni Ut Unum Sin de San Juan Pablo II. O sea, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo más importante? O sea, San Juan Pablo II lo pone muy clarito. O sea, cuando él habla del ecumenismo como un ideal con valor, con un ideal escatológico. Él dice que a lo que apunta ese ideal se va a llevar a cabo y se va a concretizar cuando todos los cristianos nos reunamos en torno al sacramento del altar. Mira, increíble. O sea, no es que uno se hace, el ecumenismo no es que uno se va a hacer protestante o se va a hacer lo que fuera, porque por las dudas, el ecumenismo, para que la gente que no sabe, es entre ámbito cristiano, no se hace ecumenismo con un budista, eso se llama, en todo caso, diálogo interreligioso. Sí. Pero hoy le llaman ecumenismo a cualquier cosa. Sí, a cualquier cosa. De hecho, sé de personas que los desalientan también cuando buscan asesoría y apoyo para entrar a la Iglesia Católica, y los desalientan diciéndole que ahora el ecumenismo apunta a otra cosa. Que el ecumenismo, o sea, es increíble que yo busque apoyo para entrar a la Iglesia Católica y que alguien me diga que yo violente y actúe en contra de mi conciencia. Es una cosa increíble. O sea, actúa en contra de tu conciencia porque ahora lo que nosotros entendemos es ecumenismo, pues no te va a permitir entrar.
o debes reconsiderar el asunto, o lo que nosotros entendemos es ecumenismo está por encima de tu conciencia. Es increíble. Bueno, sí, esto es lo que denota esta especie de doble, y a ver, dos iglesias no, solamente hay una sola, ¿no? Pero como de que cada vez es más claro esto de que, si bien la parábola de nuestro Señor del trigo y la cizaña se refiere puntualmente al mundo, Sí. quizás uno tiene que referirse a la famosa ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Que esto de dos amores crearon dos ciudades, la ciudad de Dios hasta el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, la Jerusalén celeste, y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la Babilonia terrena. Hoy estamos viviendo una especie de gran Babilonia terrena, donde algunos que teóricamente parece que están dentro de la ciudad de Dios, no lo están. Y quizás algunos que al parecer físicamente no están en la ciudad de Dios, bueno, capaz que lo estén. Acabo ya para dejarte con más libertad, porque sé que el tiempo es poco y es tirano. ¿Cómo uno puede explicarle a alguien que, porque es uno de los puntos complicados para algunos que se están convirtiendo, están buscando la conversión al catolicismo, esto de que no hay salvación fuera de la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación? Entonces, ¿qué significa? ¿Que si uno no es católico se va a condenar necesariamente en el infierno, o hay algún modo? ¿Cómo se lo explicarías brevemente? Sí. Yo lo pongo de la siguiente manera. El hermano bautista, por ejemplo, el hermano bautista que está fuera de la comunión de la iglesia y que no va a ir a misa el próximo domingo, no comete pecado mortal, porque el pobre no sabe. O sea, él va a ser juzgado según su conciencia y según la haya ejercido por lo que Dios mismo le haya permitido conocer y saber. Ahora, si a ese hermano bautista le pasa lo que me pasó a mí, o sea, que su conciencia sea informada por la verdad, por la plenitud de esa verdad, según el Señor entregó a manera de depósito a la Santa Madre Iglesia Católica, entonces esa persona tiene el deber de actuar de acuerdo a su conciencia. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: yo, Fernando Casanova Ramos, yo no puedo salvarme en ninguna otra iglesia que no sea la Iglesia Católica. Correcto. Eso, así es como yo lo presento de esa forma. Sería ya sería más ya abordar, entrar en alta teología, ¿no? Al hablar del cuerpo místico de Cristo que subsiste en una institución visible, etcétera. Pero yo creo que no es el momento. Es clarísimo. O sea, Dios nunca nos va a juzgar si nosotros no tenemos conciencia concretamente de esto, porque al final de cuentas, aunque uno esté en un lugar errado, pero de buena fe, ¿no? Con una recta conciencia, entonces, bueno, no, tengo que seguir esa recta conciencia, aun cuando yo esté equivocado. Porque si no estaría pecando. Así que ya saben los hermanos católicos, cuando se acerque especialmente a los señores sacerdotes, presbíteros, cuando se acerque una persona buscando orientación, que su conciencia está siendo informada por la plenitud de la fe, no lo pongan, no lo metan, no lo tienten para que peque gravemente de esa forma. Al contrario, aliéntelo y ayúdenlo. Exactamente. Bien, para dejarte en libertad condicional, Fernando, porque seguramente están con todo el tema del coronavirus dando vuelta por ahí, así que estamos todos medio en libertad condicional. Dos mensajes. Uno, para aquel protestante que está pensando la posibilidad de que quizás la Iglesia Católica sea la salvación. ¿Por qué lado lo aconsejarías? Y otro, de vuelta, para aquellos católicos que están tristes, perplejos, cabizbajos por la crisis que estamos viviendo hoy en la Iglesia Católica. Sí. Primero, a mis hermanos católicos. Nosotros estamos aquí, en definitiva, por amor. Nosotros estamos aquí por amor. Nosotros estamos aquí porque estamos enamorados de Dios, porque amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. O sea, para nosotros no es suficiente una experiencia personal, subjetiva, sensorial, porque el que ama no se conforma con poco, ni siquiera con mucho. El que ama lo quiere todo. Y todo significa lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que entiendo y lo que no entiendo. Cuando siento bonito, no siento nada, siento feo. Estamos aquí por amor y nos vamos a mantener por amor. Y aquí nos vamos a morir por amor. Porque el amor por naturaleza, el amor a lo divino por naturaleza es total, exclusivo y permanente. Y por eso es que estamos en la Iglesia Católica, vamos a seguir en la Iglesia Católica. Y con nuestro sacrificio y nuestra oración
vamos a colaborar con con la Iglesia Católica, dando evidencias o signos de santidad. O sea, vamos a personificar lo que echamos de menos en la iglesia. O sea, como solía decir mi difunto papá, perdonen que si soy grosero, pero así me criaron. Mi papá decía, a llorar para maternidad. a llorar, vete a llorar con las parturrientas. Exacto. O sea, sí, dame una solución, dame una solución. Y a los hermanos, y a los hermanos protestantes, yo les diría que no, que añadieran a su búsqueda intelectual, añadan también espiritualidad, oración, pero con ratos de silencio. O sea, el estudio, procuren una espiritualidad sosegada, de encuentro con Dios el Señor. Y también, número 3, les pediría, por ejemplo, que analicen muy bien si las reservas que aún tienen en contra de la iglesia son provocadas por la superficialidad. Lo estoy diciendo con mucho respeto a los hermanos evangélicos que me están escuchando. Si esas reservas que tienen son debidas a la superficialidad religiosa o al prejuicio, que son las dos cosas que al principio no abonaron para que mi proceso de conversión a la fe católica fuese más rápido. Así que atiendan mucho al prejuicio, lo digo con mucho respeto y mucho cariño. Atiendan al prejuicio y atiendan a la superficialidad religiosa. Y me gustaría dar un cuarto punto. Sí, claro. O un cuarto y un quinto. El cuarto, consideren la apologética. Para que esa materia le ayude a ustedes a encontrar las razones que tenemos nosotros y que tiene la Iglesia Católica para creer. Si sus reservas son de tipo histórico, la apologética histórica. De tipo bíblico, pues pueden buscar también una apologética más popular si no tienen mucha formación teológica, etcétera. Y lo último, consideren una persona que les pueda asesorar y que les pueda acompañar, y yo rezaré para que no se encuentren con los católicos que yo me encontré en ese proceso. Bien. Si es para la apologética bíblica, bueno, tanto con Fernando Casanova dando vuelta, hay muchos videos del padre Luis Toro, no sé si lo conoce. Sí, genial. Bueno, genial. Yo humildemente alguna cosa... Sí. Hay apologética científica también, sí. Hay unos cuantos científicos claro. También que son geniales también. Tal cual. Desde el punto de vista de la moral también, excelente. Desde el punto de vista filosófico. Exacto, sí, exactamente. Chévere. Nosotros humildemente, desde que no te la cuenten, intentamos algo de apologética histórica por todas las leyendas negras, pero digo, el que busca fácilmente encuentra, ¿no? Yo estoy suscrito, padre, yo lo sigo todos los días. Lo lamento mucho, es tu pecado ese. Bueno, Fernando Casanova, muchísimas gracias por el tiempo. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias, padre, muchas gracias. Encomiéndanos, por favor. Cómo no, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Gracias, Señor. Adiós. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.